Francis. I don't know what's gonna happen. We're gonna see. We're gonna find out. I'll find out on Monday. So she let him in the house to use the telephone, and while he was doing that, Michael Perry stepped out of the laundry room. That's when he shot her. This was the vehicle that Michael Perry and Jason Burkett was after. 3 people died for this car. En la historia de la pena capital en Estados Unidos, pocos casos han generado tanto debate como el de Michael James Perry, un joven de 28 años, que fue ejecutado el 1 de julio de 2010 en la unidad Walls de Huntsville, Texas. Su caso se convertiría en tema de un documental internacional y símbolo de las controversias que rodean al sistema de justicia estadounidense. Esta es la historia completa de cómo 3 vidas terminaron por un Chevrolet Camaro rojo y cómo el sistema legal de Texas determinó que uno de los responsables debía pagar con su propia vida. Michael James Perry nació el 9 de abril de 1982 en Houston, Texas. Desde su primer día de vida, su destino estuvo marcado por la adversidad. Su madre biológica era una adolescente que consumía sustancias ilícitas durante el embarazo. A pesar de esto, Michael nació con peso completo y aparentemente sano. Sin embargo, su madre tomó la decisión de entregarlo en adopción apenas nació. Los padres adoptivos de Michael eran personas cuidadosas y bien intencionadas que lo recibieron con amor, pero desde temprana edad quedó claro que el niño presentaba desafíos significativos. A los 8 años, fue diagnosticado con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Aunque su coeficiente intelectual era de 97, completamente promedio, y nunca calificó para educación especial, el comportamiento de Michael se tornaba cada vez más problemático. En 7º grado, los médicos agregaron otro diagnóstico: trastorno oposicional desafiante. Un año después, le diagnosticaron trastorno de conducta. Fue admitido en hospitales psiquiátricos en 2 ocasiones, donde fue evaluado para trastorno bipolar, pero las pruebas resultaron negativas en ambas oportunidades. Michael comenzó a escaparse de casa constantemente. Dejó de asistir a la escuela durante la secundaria, robó las joyas de su madre y el automóvil familiar. En una ocasión, irrumpió en la casa de un vecino y destruyó las molduras. Sus padres adoptivos, desesperados y temiendo por su seguridad y la de su hijo, tomaron la difícil decisión de presentar cargos contra él y tenerlo comprometido en una instalación de atención de salud mental a largo plazo. En 1997, Michael fue enviado a Boys Town, en Nebraska, una reconocida institución para jóvenes con problemas de conducta fundada por el padre Edward Flanagan. Sin embargo, apenas 3 meses después de su llegada, amenazó con hacerle daño a los hijos de sus padres de acogida dentro del programa. Fue transferido a una instalación cerrada dentro de Boys Town, pero finalmente fue expulsado del programa. Los problemas de Michael no calificaban para los servicios de salud mental que la instalación podía proporcionar. Sus padres, sin saber qué más hacer, tomaron otra decisión drástica. Lo enviaron a Casa by the Sea, un campus escolar de alta seguridad en México. Casa by the Sea era una instalación operada por Worldwide Association of Specialty Programs and Schools, que albergaba a cientos de adolescentes estadounidenses con problemas de comportamiento. Las condiciones allí eran cuestionables. Años después, en 2004, la policía mexicana allanaría el lugar tras reportes de abuso físico y confinamiento solitario. El gobierno mexicano cerró la instalación el 10 de septiembre de 2004, pero para entonces Michael ya había partido. Michael se graduó de la escuela secundaria en Casa by the Sea, pero no completó el programa completo. En su 18º cumpleaños, simplemente se fue. Según sus propias palabras en entrevistas posteriores, no tenía idea de cómo cuidarse a sí mismo. Terminó sin hogar en San Diego, California. Un hombre mayor lo encontró en las calles y lo invitó a una fiesta donde abundaban las sustancias ilícitas. Luego le ofreció un lugar donde quedarse. Michael describió esta época de su vida con vergüenza en entrevistas posteriores. Dijo que básicamente se convirtió en lo que llamó un trabajador de la calle, vendiendo su cuerpo para sobrevivir. Las opciones, según explicó, eran morir de hambre en las calles o hacer lo que fuera necesario para comer. Desarrolló una dependencia a las píldoras y comenzó a robar y vender medicamentos con receta para mantener su hábito. Eventualmente regresó a Texas,
después de que sus padres adoptivos le dijeron que podía volver a casa si conseguía un trabajo, pero nunca tomó esa oportunidad. Durante breves periodos, Michael intentó trabajar. Pasó de 4 a 6 meses en el Job Corps, instalando azulejos en Houston. Trabajó un mes en Walmart, pero principalmente permaneció sin hogar después de salir de Casa by the Sea, quedándose por periodos cortos con conocidos y en refugios. Para sostenerse y obtener sustancias, Michael robaba y vendía píldoras y otros artículos. El 22 de mayo de 2001 fue arrestado después de disparar a una casa. El 2 de octubre de 2001, apenas 3 semanas antes de los acontecimientos que cambiarían todo, fue arrestado nuevamente por presentar una receta falsa para obtener 100 píldoras de Xanax. La historia familiar de Michael revelaba patrones preocupantes. Su madre biológica testificó durante su juicio sobre una historia familiar de depresión, alcoholismo, consumo de sustancias y robo. Aunque ningún pariente biológico había cometido un caso de eliminación, los factores de riesgo estaban presentes. En sus propias palabras, años después, Michael reconocería: tuve oportunidad tras oportunidad y las desperdicié, y me rebelé. Esa es una de las razones por las que recibí la pena capital. Para el otoño de 2001, Michael James Perry tenía 19 años, ningún trabajo estable, ningún hogar permanente y una dependencia creciente a las sustancias ilícitas. Vivía principalmente en un tráiler con Jason Aaron Burkett y el hermano de Jason, un joven llamado Adam Neal. Las circunstancias estaban preparadas para una tragedia. Jason Aaron Burkett nació el 31 de julio de 1982, apenas 3 meses después que Michael Perry. A diferencia de Michael, Jason no fue adoptado, pero su infancia fue igualmente turbulenta. Creció en un ambiente de negligencia extrema, abuso y adicción a sustancias ilícitas. Su padre, Delbert Burkett, estaba cumpliendo una sentencia de cadena perpetua en prisión. Durante el juicio de Jason, Delbert testificaría desde la cárcel, asumiendo la responsabilidad completa por el fracaso de su hijo. Se culparía a sí mismo por haber sido un padre terrible, por no darle a Jason la guía y el amor que necesitaba. Este testimonio resultaría crucial más adelante. Michael y Jason se conocieron y se hicieron amigos poco antes de los acontecimientos de octubre de 2001. Compartían un estilo de vida precario, moviéndose de lugar en lugar, consumiendo sustancias ilícitas y sobreviviendo día a día sin planes a largo plazo. A mediados de octubre de 2001, Jason vivía con su hermano Adam Neal en un tráiler. Jason dependía del vehículo de su novia, Christine Willis, para moverse. Según el testimonio posterior de Neal, después de una ocasión en que Willis no se presentó, dejando a Jason varado en el tráiler, Jason y Michael comenzaron a hablar sobre robar un automóvil. Adam Neal testificaría que los escuchó hacer planes específicos para obtener 1 o 2 vehículos. Christine Willis, quien recibiría inmunidad total a cambio de su testimonio contra Jason y Michael, confirmó que los escuchó discutir estos planes. Los dos jóvenes comenzaron a buscar objetivos. Neal declaró que en varias ocasiones lo llevaron consigo mientras conducían por estacionamientos en The Woodlands y Conroe, buscando automóviles bonitos y de buen aspecto para robar. Jason y Michael iban armados con una escopeta de acción de bombeo cargada. Neal, quien era el único lo suficientemente mayor para comprar municiones, admitió que había comprado cartuchos verdes para ellos. Michael conocía a Adam Stotler, el hijo adolescente de Sandra Stotler. Sabían que la familia Stotler tenía recursos económicos y, lo más importante, tenían 2 vehículos atractivos: un Chevrolet Camaro rojo convertible y un Isuzu Rodeo blanco. Sandra Stotler tenía 50 años y trabajaba como auxiliar de enfermería en el Hospital Regional de Conroe. Era una mujer dedicada a su familia y su comunidad. Vivía en una casa en la subdivisión Bentwater, una comunidad cerrada cerca del lago Conroe. Adam, de 16 años, no era su hijo biológico, sino su hijastro nieto, a quien había adoptado cuando tenía 6 meses de edad y criado como su propio hijo. Adam tenía un amigo cercano llamado Jeremy Richardson, de 18 años. Los dos adolescentes eran inseparables y compartían intereses comunes,
incluido el skateboarding. El 24 de octubre de 2001, un miércoles, Michael y Jason tomaron la decisión de actuar. Según la confesión detallada que Michael proporcionaría después, planeaban inicialmente pedirle a Sandra que los dejara pasar la noche y luego robar el Camaro mientras todos dormían. Conduciendo el camión de Kristen Willis, llegaron a la casa de los Stotler alrededor de las 7:00 de la tarde. Sandra les dijo que Adam no estaría en casa hasta alrededor de las 9:00 de la noche. Los jóvenes comenzaron a alejarse, pero entonces decidieron cambiar el plan. Regresarían ahora mismo y tomarían el automóvil mientras solo Sandra estuviera en casa. Estacionaron el camión más abajo en la calle y regresaron caminando a la casa. Jason llamó a la puerta principal y pidió usar el teléfono. Mientras tanto, Michael entró a la casa por el garaje, llevando la escopeta. Se escondió en el cuarto de lavandería. Según su confesión, Michael golpeó la puerta trasera. Cuando Sandra se acercó para atender el llamado, él salió del cuarto de lavandería. Disparó a Sandra Stotler con la escopeta. Ella cayó al suelo. Cuando Michael vio que se movía, como si intentara levantarse, le disparó nuevamente. Sandra Stotler falleció en su propia casa, en el lugar donde había criado a su hijo adoptivo, donde había construido una vida de trabajo honesto y amor familiar. Los disparos de escopeta terminaron con su vida en cuestión de segundos. Michael y Jason tomaron mantas y sábanas de la cama para cubrir el cuerpo. Jason corrió calle abajo para traer el camión. Cargaron el cuerpo de Sandra envuelto en las sábanas. Michael quería robar el Camaro de inmediato, pero no pudo encontrar las llaves. Condujeron en el camión hasta el lago Crater, cerca de Grangerland, donde arrojaron el cuerpo de Sandra al agua. El cuerpo permanecería allí, flotando en las aguas oscuras del lago, hasta que un pescador lo encontrara 3 días después. Después de disponer del cuerpo de Sandra, los dos jóvenes condujeron hasta Conroe para recoger a Kristen Willis en la tienda de ropa deportiva donde trabajaba. Esto ocurrió alrededor de las 8:30 de la noche. Jason usó el teléfono celular de Kristen para llamar a su lugar de trabajo poco antes de ir a recogerla. Los tres regresaron a la subdivisión cerrada de los Stotler, pero ahora enfrentaban un problema. No conocían el código para abrir la puerta de la comunidad cerrada. Decidieron esperar. Sabían que Adam llegaría a casa pronto. Mientras esperaban, idearon un nuevo plan. Le dirían a Adam que un amigo de ellos se había disparado accidentalmente mientras cazaban ardillas y necesitaban su ayuda. En ese momento, Adam y Jeremy estaban en un parque de skateboarding local, disfrutando la noche de miércoles como dos adolescentes normales. Habían conducido hasta allí en el Isuzu Rodeo blanco de Sandra. No tenían forma de saber lo que les esperaba. Cuando Adam llegó conduciendo el rodeo con Jeremy como pasajero, Michael salió del camión para hablar con ellos. Después de una breve conversación, Adam y Jeremy accedieron a ayudar. Los siguieron en el rodeo mientras Michael, Jason y Kristen conducían el camión hacia un área boscosa cerca de Honia Egypt Road. Los 4 jóvenes salieron de sus vehículos y caminaron hacia el bosque mientras Kristen permaneció en su camión. Según el testimonio de Kristen, escuchó un disparo. Según la confesión de Michael, Adam sugirió que buscaran al amigo herido desde una carretera diferente. Michael y Adam se fueron en el rodeo, mientras Jason y Jeremy se quedaron en el bosque. Según la versión de Michael, Adam estacionó el rodeo y ambos salieron del vehículo. Entonces Jason se les acercó con la escopeta, solo. Jason preguntó si habían escuchado disparos, ya que había disparado su escopeta varias veces para señalar su ubicación. Jason le dijo a Adam que lo llevaría a donde estaban los demás. Michael regresó caminando hacia el rodeo mientras Adam se iba con Jason. Michael afirmó que vio a Jason dispararle a Adam. Entonces se cubrió los ojos y escuchó otro disparo. Destapó sus ojos y vio a Jason disparar a Adam una tercera vez. Jeremy Richardson también fue eliminado en esa zona boscosa esa noche. Su cuerpo sería encontrado junto al de Adam. Michael caminó hacia el cuerpo de Adam y tomó las llaves del automóvil de su bolsillo. Jason y Michael condujeron el rodeo de regreso a donde Kristen estaba esperando. Según su testimonio, ella se molestó con ellos y condujo a casa. Jason luego condujo a Michael de regreso a la casa de los Stotler. Michael tomó la billetera de Adam del rodeo y sacó las llaves del Camaro del llavero de Adam. Finalmente tenía acceso al Camaro rojo convertible por el que habían tomado 3 vidas. Los dos jóvenes luego fueron a casa, fumaron algunos cigarrillos,
se limpiaron y salieron a un club nocturno. 3 personas habían fallecido violentamente esa noche y ellos se fueron de fiesta. En la mañana del viernes 26 de octubre, apenas 2 días después de los acontecimientos fatales, Michael Perry conducía el Camaro rojo robado cuando la policía lo vio cometer infracciones de tráfico. Lo que siguió fue una persecución de alta velocidad que terminó cuando Michael estrelló el automóvil. Huyó a pie, pero fue capturado rápidamente. Cuando fue detenido, aún llevaba consigo la billetera de Adam Stotler. Los oficiales lo registraron bajo el nombre de Adam Stotler y fue liberado bajo fianza. En ese momento, las autoridades no sabían que los Stotler habían fallecido. Al día siguiente, el sábado 27 de octubre a las 4:30 de la tarde, un pescador en el lago Crater enganchó algo en su línea. Era una manta. Cuando la sacó del agua, descubrió el cuerpo de Sandra Stotler envuelto en sábanas. Como Sandra no había sido reportada como desaparecida, la policía comenzó la tarea de intentar identificar a la víctima. La mañana siguiente, una compañera de trabajo notificó a las autoridades que Sandra Stotler no había estado en el trabajo durante varios días. Cuando los oficiales fueron a revisar su casa, encontraron evidencia de sangre. Con esta información adicional y otros datos, el departamento del sheriff del condado de Montgomery comenzó una búsqueda de Jason Burkett y Michael Perry, así como del Isuzu Rodeo, que también pertenecía a los Stotler. El 29 de octubre, 2 días después del hallazgo del cuerpo de Sandra, Michael amenazó a Kristen Willis con una escopeta cargada y le dijo que no hablara sobre los acontecimientos. Según el testimonio posterior, Michael le dijo: "Ya he eliminado a alguien, no me va a afectar eliminar a alguien más". Al día siguiente, 30 de octubre de 2001, un cabo del sheriff del condado de Montgomery vio el rodeo robado estacionado detrás de la parada de camiones de Ronnie, cerca de la línea del condado de Harris, Montgomery, en la Interestatal 45 Sur. Había 3 ocupantes en el vehículo. Cuando intentaron huir, golpearon al oficial con el vehículo. Sin embargo, el oficial logró disparar y reventar una llanta trasera. El vehículo se estrelló. Michael y Jason huyeron a pie, llevando la escopeta. Michael sufrió un corte profundo en el brazo por el accidente. Los dos escalaron una cerca y corrieron hacia el complejo de apartamentos Wildwood Forest, donde vivía Jason. Las autoridades los rodearon y los arrestaron. Recuperaron la escopeta de calibre 12 que se había utilizado en los acontecimientos del 24 de octubre. Jason le dijo a la policía dónde encontrar los cuerpos de Adam Stotler y Jeremy Richardson y los llevó hasta la subdivisión Montgomery Trace, donde estaban los restos de los 2 adolescentes. Michael fue llevado a un hospital para tratamiento del corte en su brazo. Fue mientras estaba en el hospital que los oficiales lo interrogaron y obtuvieron la confesión detallada que he descrito. En su confesión inicial, Michael proporcionó detalles específicos que solo alguien involucrado en los acontecimientos podría saber. Describió la disposición de la casa de los Stotler. Explicó cómo ocurrieron los acontecimientos. Detalló el plan para engañar a Adam y Jeremy. Incluso discutió cómo él y Jason se limpiaron y salieron después. Los fiscales más tarde argumentarían que la cantidad de información que Michael proporcionó demostraba que su confesión era genuina y que solo alguien directamente involucrado podría haber conocido estos detalles. Vicky Howard, una enfermera de la cárcel del condado de Montgomery, en ese momento testificaría durante el juicio que estaba preocupada por la condición médica de Michael después de su arresto. Notó un bulto grande en su cabeza y ordenó que lo llevaran de regreso al hospital para pruebas médicas adicionales. Sin embargo, también testificó que Michael estaba riendo y admitió ante ella el día de su arresto que le había disparado a una mujer. Mientras estaba en la cárcel del condado de Montgomery, esperando el juicio, Michael demostró comportamiento problemático. En una ocasión, se volvió beligerante y tuvo que ser contenido. Incluso intentó morder a un oficial que lo estaba sujetando. Para simplificar los casos contra ellos, Michael Perry y Jason Burkett fueron juzgados por separado y cada uno fue juzgado por solo un cargo de homicidio capital. Michael fue juzgado por la eliminación de Sandra Stotler, mientras que Jason fue juzgado por la eliminación de Jeremy Richardson. La fiscalía buscaba la pena capital para ambos. Kristen Willis recibió inmunidad completa
a cambio de testificar contra Michael y Jason. Durante su testimonio, declaró que tenía miedo de Jason. Michael más tarde intentaría insinuar que Willis había recibido un trato especial porque su padre era oficial de policía en el condado de Montgomery. También insinuaría que Willis podría haber estado involucrada en los acontecimientos. El juicio de Michael Perry comenzó en febrero de 2003 en el condado de Montgomery. El caso atrajo considerable atención de los medios locales debido a la naturaleza de los acontecimientos y las edades tanto de los acusados como de las víctimas. La fiscalía presentó una cantidad considerable de evidencia física. Encontraron la sangre de Sandra Stotler en el camión de Kristen Willis que Jason y Michael habían usado esa noche. El ADN de Michael fue encontrado en una colilla de cigarrillo debajo de uno de los cuerpos. La escopeta recuperada durante la captura coincidía con las heridas de las víctimas. Además, había evidencia forense en el lago Crater, en la residencia Stotler y en el área boscosa que coincidía perfectamente con la confesión de Michael. Los fiscales argumentaron que había una montaña de evidencia que señalaba a Michael, más notablemente el hecho de que fue visto conduciendo el automóvil robado de Stotler y se jactó de la eliminación antes de su arresto. Adam Neal, el hermano de Jason, testificó sobre las conversaciones que escuchó entre Jason y Michael acerca de robar vehículos. Kristen Willis proporcionó un testimonio detallado sobre los acontecimientos del 24 de octubre, describiendo cómo fue recogida de su trabajo y llevada de regreso a la comunidad cerrada de los Stotler y cómo escuchó el disparo en el bosque. Durante la fase de sentencia del juicio, la defensa presentó evidencia extensa sobre la historia familiar y crianza de Michael. El testimonio cubrió su adopción, los diagnósticos de trastornos de conducta, sus múltiples hospitalizaciones psiquiátricas y su historial de abuso de sustancias. Su madre biológica testificó sobre el uso de sustancias durante el embarazo y sobre la historia familiar de depresión, alcoholismo y problemas de conducta. La doctora Gilda Kessner, una psicóloga clínica con experiencia forense, entrevistó a Michael y testificó que su juventud era su mayor factor de riesgo de reincidencia. Pero Michael tomó una decisión crítica durante su juicio. Decidió testificar en su propia defensa. En el estrado, afirmó que su confesión había sido coaccionada. Declaró: "Me apuntaron con un arma a la cara. En ese momento había bastante excitación. Estaba bajo la influencia. Me dolían mucho los brazos y estaba muy asustado. Mi condición y mi estado mental era que le iba a decir a ese detective cualquier cosa que quisiera escuchar para alejarlo de mí, para salir de esa situación. Y eso es lo que hice". Michael argumentó que había sido forzado física y psicológicamente a confesar algo que no había hecho. Afirmó que en el momento de la confesión estaba exhausto, con resaca, hambriento y gravemente herido por la persecución en automóvil y el accidente. También presentó su defensa basada en el momento de la eliminación. El examinador médico, Dr. Paul Schroed, había testificado que Sandra Stotler probablemente falleció el 26 de octubre de 2001 o después. Michael argumentó que estaba en la cárcel en ese momento por un cargo de tráfico no relacionado, por lo que no podría haber sido el responsable. El doctor Schroed era un examinador médico controvertido cuyo currículum falsificado eventualmente llevaría a su despido del cargo de examinador médico jefe del condado de El Paso en 2010, el mismo año de la ejecución de Michael. Sin embargo, durante el juicio de Michael, este problema aún no era público. Bill Delmore, un especialista en apelaciones de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Montgomery, más tarde afirmaría que el momento de la eliminación no era realmente un problema. Dijo que la evidencia forense no estableció un límite superior sobre cuánto tiempo Sandra había fallecido cuando su cuerpo fue encontrado en el lago el 27 de octubre. Michael también intentó culpar completamente a Jason Burkett por las eliminaciones. Argumentó que Jason era quien había disparado el arma en todos los casos y que él había sido manipulado para participar. Sus abogados produjeron una declaración jurada de un compañero de cárcel que afirmó que Jason se había jactado ante él de haber eliminado a las 3 víctimas.
Sin embargo, los abogados del Estado señalaron que los tribunales habían rechazado este argumento como algo que servía a los intereses propios de Michael y como rumor de rango. De Carlos Garrett, el compañero de cárcel que proporcionó el testimonio, estaba cumpliendo una sentencia de cadena perpetua por una condena de robo agravado del condado de Harris. Conoció a Jason mientras ambos estaban encarcelados en la cárcel del condado de Montgomery durante el verano de 2002. Los fiscales sostuvieron que había amplia evidencia que respaldaba la confesión de Michael y que gran parte de la información que proporcionó solo podría haber venido de alguien involucrado en los acontecimientos. El fiscal de distrito del condado de Montgomery, Brett Ligon, más tarde escribiría en una declaración: "La ética me impidió comentar sobre la acusación ridícula de que la confesión del señor Perry fue de alguna manera coaccionada y que la evidencia en su caso era defectuosa. La realidad es que el señor Perry se rió durante toda su confesión legal y voluntaria, en la que relató detalles sobre los acontecimientos de sus víctimas inocentes. El resto de la evidencia en el caso fue tan abrumadora como perturbadora. El jurado deliberó durante 2 horas antes de declarar a Michael culpable de homicidio capital por la eliminación de Sandra Stotler. Luego deliberaron otras 6 horas antes de decidir que Michael merecía ser ejecutado. Steve Taylor, uno de los abogados defensores de Michael, más tarde comentaría: "Una situación muy triste. Si el propósito era robar un vehículo, puedes robar un vehículo en cualquier lugar que quieras. No tienes que causar la eliminación de individuos para robar un automóvil". El 28 de febrero de 2003, de acuerdo con el veredicto del jurado, el juez del juicio sentenció a Michael Perry a la pena capital. Fue trasladado al corredor de la muerte en Huntsville. El juicio de Jason Burkett ocurrió en octubre de 2003, varios meses después de la condena de Michael. En el juicio de Jason, el Estado eligió proceder bajo la tercera acusación, que incluía las eliminaciones de las 3 víctimas durante la misma transacción criminal. El jurado en el juicio de Jason escuchó toda la evidencia relacionada con los 3 fallecimientos, a diferencia del jurado de Michael, que solo escuchó sobre la eliminación de Sandra Stotler durante la fase de culpabilidad. Kristen Willis volvió a testificar, proporcionando el mismo relato de los acontecimientos del 24 de octubre. La diferencia crítica en el juicio de Jason vino durante la fase de sentencia. La defensa presentó testimonio extenso sobre su crianza disfuncional. Psicólogos y miembros de la familia testificaron sobre el ambiente de negligencia extrema, abuso y adicción en el que Jason creció. El momento más impactante del juicio llegó cuando la defensa hizo traer desde prisión a Delbert Burkett, el padre de Jason, para testificar. Delbert, quien estaba cumpliendo su propia sentencia de cadena perpetua, rogó al jurado que perdonara la vida de su hijo. Delbert asumió la responsabilidad completa por el fracaso de Jason. Le dijo al jurado que había sido un padre horrible que había fallado a su hijo y a su familia. Lamentó amargamente no haber aprovechado una beca universitaria y haber abandonado la escuela secundaria poco antes de graduarse. Reconoció que su vida había ido mal y que había arrastrado a su hijo con él. Cuando Delbert salió de la sala del tribunal después de su testimonio, 2 mujeres del jurado se derrumbaron en lágrimas. Años después, Jason recordaría el testimonio de su padre como el único momento en que se emocionó durante el juicio. "La parte más difícil fue que él me mirara y pareciera que realmente sentía lo que había hecho durante mi infancia", dijo Jason en una entrevista posterior. Jason también fue declarado culpable de homicidio capital. Sin embargo, durante la votación de sentencia, el jurado no fue unánime. Jason sería perdonado de la ejecución por 2 votos. En cambio, recibió una sentencia de cadena perpetua. La diferencia en las sentencias entre Michael y Jason generaría debate considerable. Ambos habían sido condenados por el mismo conjunto de acontecimientos. Ambos eran igualmente culpables según la ley de Texas, pero uno recibiría la pena capital y el otro la oportunidad de vivir. Lisa Balloon, la hija de Sandra Stotler, no fue conmovida por la historia del abuso infantil de Jason, negligencia y adicción. Declaró que aunque no necesariamente quería que Michael o Jason fueran ejecutados, pensaba que la alternativa, cadena perpetua con elegibilidad de libertad condicional después de 40 años, era demasiado indulgente. En ese momento, Texas no tenía cadena perpetua sin libertad condicional. Jason permanece en custodia hasta la fecha. Será elegible para libertad condicional el 1 de noviembre de 2041. Ha realizado varias apelaciones.
todas infructuosas. En 2018, su novia fue arrestada por intentar enviarle metanfetaminas por correo. Antes de su propia liberación, Delbert Burkett estaba en una prisión al otro lado de la calle de su hijo, cumpliendo su propia sentencia de cadena perpetua. Michael Perry fue trasladado a la unidad Polunsky en Livingston, Texas, donde se encuentra el corredor de la muerte masculino del estado. Llegó el 3 de marzo de 2003, con apenas 20 años de edad. Pasaría los siguientes 7 años y 4 meses en esa instalación. El corredor de la muerte en Texas es un lugar de aislamiento extremo. Los reclusos pasan 23 horas al día en celdas individuales de aproximadamente 60 pies cuadrados. La celda contiene una cama de metal, un inodoro de acero inoxidable combinado con lavabo y un pequeño escritorio. Las comidas se entregan a través de una ranura en la puerta de acero. 1 hora al día, los reclusos pueden salir a un pequeño patio de recreo, solo si eligen hacerlo. Las visitas son extremadamente limitadas y ocurren a través de un cristal grueso, sin contacto físico permitido. No hay televisores en las celdas, aunque los reclusos pueden tener radios. Texas lidera la nación en ejecuciones. Desde que la pena capital fue restablecida en 1976, el estado ha ejecutado a más de 500 individuos. Durante el tiempo de Michael en el corredor de la muerte, docenas de otros reclusos fueron ejecutados. Escuchar los preparativos para las ejecuciones, saber que otros están siendo trasladados a Huntsville para su fecha con la mesa de ejecución, crea una atmósfera constante de tensión. Michael mantuvo correspondencia con su familia adoptiva durante su tiempo en el corredor de la muerte. Su madre, Gail Perry, nunca abandonó a su hijo adoptivo, a pesar de todo lo que había sucedido. Su padre adoptivo permanecería en su vida hasta que falleció en junio de 2010, apenas un mes antes de la ejecución programada de Michael. En las entrevistas que dio desde el corredor de la muerte, Michael continuó proclamando su inocencia en cuanto a disparar el arma. Mantuvo que Jason Burkett fue quien disparó a las 3 víctimas y que él fue manipulado y amenazado para participar. Creó un sitio web defendiendo su inocencia, argumentando que había sido condenado injustamente. Durante una entrevista con Associated Press, desde una jaula de visitas del corredor de la muerte, Michael dijo: "Hay tantas mañanas en las que puedes despertar y darte cuenta, no se supone que deba estar aquí. Intento no concentrarme en eso. Me concentro en mi caso, la Biblia, mi familia. Cualquier buen cristiano no puede tener miedo de ir al paraíso". Michael se había convertido en un cristiano devoto durante su tiempo en el corredor de la muerte. Como muchos reclusos en su situación, encontró consuelo en la fe religiosa. Hablaba frecuentemente sobre Dios y su creencia de que sería perdonado. La Corte de Apelaciones Criminales de Texas afirmó su condena y sentencia el 15 de diciembre de 2004. Todas sus apelaciones posteriores en tribunales estatales y federales fueron negadas. El 9 de noviembre de 2009, la Corte Suprema de Estados Unidos negó su petición de revisión de certiorari. El 16 de diciembre de 2009, el Tribunal de Primera Instancia programó la ejecución de Michael para el jueves 1 de julio de 2010. A principios de 2010, Werner Herzog, el legendario cineasta alemán conocido por documentales como Grizzly Man y Cave of Forgotten Dreams, estaba trabajando en un proyecto sobre reclusos del corredor de la muerte en Texas y Florida. Había perfilado a 5 reclusos diferentes, con la intención de crear una serie de televisión. Uno de esos reclusos era Michael James Perry. Después de que la producción comenzó, Herzog decidió que el caso de Michael merecía atención completa como un largometraje independiente. Los otros perfiles se compilaron en una serie de 4 películas de 50 minutos que se emitieron como la primera temporada de la miniserie de televisión On Death Row. Herzog se opone firmemente a la pena capital. Esta posición no es secreta y la dejó clara durante sus entrevistas. Sin embargo, al abordar el caso de Michael, Herzog adoptó un enfoque diferente al de muchos de sus otros documentales. En junio de 2010, Herzog viajó a la unidad Polunsky para entrevistar a Michael. La entrevista ocurrió exactamente 8 días antes de la ejecución programada de Michael para el 1 de julio. Michael tenía 28 años y sabía que le quedaban solo días de vida. En el documental, Herzog no aparece en pantalla. En cambio, su voz se escucha haciendo preguntas desde fuera de cámara, similar al estilo de Errol Morris. La cámara captura a Michael a través del cristal grueso que separa a los visitantes de los reclusos. En un momento, el
reflejo fantasmal de Herzog es apenas visible en el cristal. En su primera conversación con Michael, Herzog estableció su posición claramente. Creo que los seres humanos no deben ser ejecutados. Sin embargo, también dejó claro que no había excusa para los acontecimientos por los que Michael fue condenado. La entrevista con Michael muestra a un joven delgado, con cabello castaño, vestido con el uniforme blanco del corredor de la muerte. Habla con calma, incluso con cierta ligereza en algunos momentos. A veces sonríe, en otros momentos su expresión se vuelve seria cuando discute su situación. Michael le dice a Herzog que es inocente de disparar el arma. Mantiene su afirmación de que Jason Burkett fue responsable de las eliminaciones. Habla sobre su fe cristiana y su creencia de que irá al paraíso. Dice que perdonó a todos los involucrados en su ejecución. Cuando Herzog le pregunta sobre su vida y las oportunidades que tuvo, Michael reconoce: tuve oportunidad tras oportunidad y las desperdicié y me rebelé. Esa es una de las razones por las que recibí la pena capital. Herzog también entrevistó a Jason Burkett en prisión. Jason igualmente afirma que Michael fue quien disparó y que él es inocente de los disparos fatales. Cada uno culpa al otro, exactamente como lo hicieron durante sus juicios. El documental incluye entrevistas extensas con las familias de las víctimas. Lisa Stotler-Ballon, la hija de Sandra, habla con dolor palpable sobre perder a su madre y a su sobrino Adam. Describe cómo casi todos los miembros de su familia fallecieron en el lapso de 6 años debido al crimen, adicción o simplemente mala suerte. Cuando Herzog le pregunta sobre su postura respecto a la pena capital, Lisa responde: algunas personas simplemente no merecen vivir. No hay ambigüedad en su posición. Ella quiere que Michael sea ejecutado por lo que hizo a su familia. Rosemary Jeffrey, la madre de Jeremy Richardson, también aparece en el documental. Su dolor es evidente. Habla sobre su hijo y sobre cómo su vida fue destruida. Para ella, la ejecución de Michael no será suficiente. No terminará hasta que Jason se haya ido también. Entonces, nuestra familia puede tener algo de descanso. Herzog también entrevista al reverendo Richard López, un capellán que acompaña a los reclusos del corredor de la muerte en sus últimas horas. López comienza su entrevista con una historia aparentemente no relacionada sobre 2 ardillas que casi atropelló con su carrito de golf, pero logró salvar al frenar a tiempo. Al comparar esa experiencia con su incapacidad para salvar las vidas en las camillas de ejecución, López comienza a llorar. Toda vida es preciosa, dice López, pero como ministro de los condenados en Texas, no tiene poder para detener el proceso de ejecución. Su angustia es palpable. Otra figura clave en el documental es el capitán Fred Allen, quien durante años estuvo a cargo del detalle de guardias en el corredor de la muerte de Huntsville, incluidos los años en que el entonces gobernador George W. Bush rechazó apelación tras apelación. Allen describe el protocolo de ejecución en detalle clínico. Explica cómo se prepara al recluso, cómo se asegura a la camilla, cómo se insertan las agrígobes. Ha supervisado más de 100 ejecuciones, pero luego revela que un día simplemente se alejó de su trabajo. No podía hacerlo más. Allen explica que apretar las correas en hombres que se acostaron para fallecer deja una marca. La carga psicológica se volvió demasiado pesada. Ahora se opone a la pena capital, no por simpatía hacia los condenados, sino porque cree que ninguna persona debería tener la tarea de ejecutar a otra. Herzog estratégicamente introduce nuevos personajes a su narrativa, dándoles tiempo para contar sus historias. El documental no es una polémica gritando, sino una exploración tranquila y considerada del dolor, culpabilidad, justicia y pérdida que rodean el caso. Herzog revisó el caso antes de filmar y concluyó que la prueba de culpabilidad era abrumadora. Esto no es un documental sobre inocencia mal juzgada, es una exploración de qué significa para una sociedad tomar una vida deliberadamente como castigo, incluso cuando la culpabilidad está clara. La película se tituló finalmente Into the Abyss, A Tale of Death, A Tale of Life. Se estrenó en el Festival de Cine de Telluride el 3 de septiembre de 2011, 2 meses después de la ejecución de Michael. El 8 de septiembre tuvo su estreno mundial oficial en el Festival Internacional de Cine de Toronto.
Debido al interés renovado en el tema de la pena capital en Estados Unidos, después de la ejecución de Troy Davis y los vítores durante un debate presidencial republicano sobre el récord de ejecuciones de Rick Perry, Herzog presionó para que la película se lanzara rápidamente. Se estrenó en cines selectos el 11 de noviembre de 2011. La película recibió críticas positivas. En Rotten Tomatoes tiene una calificación de aprobación del 92%, basada en reseñas de 117 críticos. Roger Ebert la colocó en tercer lugar en su lista de los 20 mejores documentales de 2011. Ebert escribió: Into the Abyss puede ser la película más triste que Werner Herzog haya hecho. El documental llevaría el caso de Michael James Perry a una audiencia internacional y lo convertiría en un símbolo del debate sobre la pena capital en Estados Unidos. En las semanas previas a su ejecución, Michael presentó múltiples apelaciones de último minuto. El 22 de junio de 2010, presentó una moción en el Tribunal de Distrito Estatal para una suspensión. El mismo día, presentó en la Corte de Apelaciones Criminales de Texas un recurso posterior a la condena. El 23 de junio, presentó una moción en el Tribunal de Primera Instancia Estatal para restablecer la fecha de ejecución. El 24 de junio, el Tribunal de Primera Instancia negó las mociones de Michael para anular o modificar la fecha de ejecución. Ese mismo día, la Corte de Apelaciones Criminales de Texas desestimó su solicitud sucesiva. Sus abogados argumentaron que tenían nueva evidencia, mostrando que Michael estaba en la cárcel cuando Sandra Stotler falleció. Basaron este argumento en el testimonio del Dr. Paul Schroed sobre el momento de la eliminación. También argumentaron que un coacusado había confesado las eliminaciones. La petición de gracia fue presentada con la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas por la abogada Jessica Mederson de Vinson & Elkins LLP en Austin. La petición solicitaba que el gobernador Rick Perry concediera una suspensión o una conmutación de la sentencia capital de Michael. La petición destacaba el testimonio desacreditado del Dr. Schroed, cuyo currículum falsificado había sido expuesto en 2010. También mencionaba la confesión de Jason Burkett a de Carlos Garrett. La petición argumentaba que había mejor que un 50-50 de probabilidad de que Michael fuera inocente de la eliminación de Stotler. Las familias de las víctimas hicieron declaraciones públicas oponiéndose a cualquier clemencia. Lisa Balloon declaró que el sitio web de Michael defendiendo su inocencia era simplemente absurdo. Mary Ann Bockwich, la madre de Sandra de 80 años, declaró que estaba lista para que la tragedia terminara para su familia. El padre adoptivo de Michael falleció en junio de 2010, apenas semanas antes de la ejecución programada. Esto agregó otra capa de dolor a una situación ya devastadora. Michael haría referencia a su padre en sus últimas palabras. El 1 de julio de 2010 amaneció caluroso en Huntsville, Texas. Michael Perry pasó sus últimas horas en una celda de espera cercana a la cámara de ejecución. Se le permitió tener visitas finales con su familia. Se le ofreció una última comida, una tradición en Texas en ese momento. Michael solicitó 3 omelets de tocino con queso y huevo, 3 enchiladas de pollo con queso y 3 latas cada una de Pepsi, Coca-Cola y Dr. Pepper. Según reportes, consumió su última comida en la mañana. A las 4:30 de la tarde, la Corte Suprema de Estados Unidos, aproximadamente 90 minutos antes de la inyección letal programada, rechazó una apelación de último día de los abogados de Michael. Fue su último recurso legal. A las 6:00 de la tarde, los testigos fueron llevados a través del área de visitas vacía hacia un pequeño patio. Desde allí, entraron a un pasillo oscuro de aproximadamente 10 pies de largo, con una ventana al final. El espacio era del tamaño de un armario pequeño. Había 2 salas de observación separadas por una pared. En una, la madre de Michael, Gail Perry, su tía Joy, su pastor y algunos amigos cercanos se reunieron. En la otra, las familias de las víctimas, Lisa Stotler Balloon, con una foto de su madre Sandra, Mary Ann Bockwich, Charles Richardson, hermano de Jeremy, y otros miembros de la familia y amigos. La ventana solo era lo suficientemente grande para que los 4 miembros de la familia en cada lado pudieran ver. El resto se paró detrás. A través del cristal,
Michael estaba visible en la cámara de ejecución, asegurado a una camilla en posición de crucifijo. Tenía tubos cuerpo entrando en sus brazos delgados. Una sábana estaba levantada hasta su cintura. Parecía pequeño y joven en esa camilla. A las 6:02 de la tarde, Michael Perry fue asegurado a la camilla de ejecución. A las 6:03, la solución comenzó a fluir a través de los tubos aripuendo. Este es el momento en que se administran las drogas que finalmente matarán al recluso. Texas usa un protocolo de 3 drogas para las ejecuciones por inyección letal. Primero, se administra pentotal sódico para hacer que el recluso pierda el conocimiento. Luego, bromuro de pancuronio para paralizar los músculos. Finalmente, cloruro de potasio para detener el corazón. A las 6:08, 6 minutos después de ser asegurado a la camilla, Michael dio su declaración final. Su voz era audible a través de un micrófono. Quiero comenzar diciendo y dejando que todos los involucrados en esta atrocidad sepan que son perdonados por mí, dijo. Su voz era clara pero emocional. Mirando a través del cristal a su madre adoptiva, Gail Perry, su voz se quebró. Mamá, te amo. Luego se dirigió al alcaide. Estoy listo para ir. Miró hacia el techo y susurró, voy a casa, papá. Voy a casa, papá. Su padre adoptivo había fallecido apenas un mes antes. Las lágrimas corrían por el rostro de Michael mientras pronunciaba estas palabras. Nunca reconoció a los familiares de sus víctimas que miraban desde la ventana adyacente. Nunca expresó remordimiento por lo que había hecho. Su declaración final fue sobre perdón para otros, no sobre asumir responsabilidad por sus propias acciones. A las 6:12, continuó la administración de las drogas letales. Los ojos de Michael parpadearon. Tuvo 4 hipos audibles. Una sola lágrima rodó desde su ojo derecho por su mejilla, lo que provocó sollozos silenciosos de su madre, su tía y sus amigos. Su respiración se volvió más lenta. Finalmente, se detuvo. Los familiares de las víctimas jadearon y se señalaron unos a otros. Algunos limpiaron lágrimas de sus propios ojos. A las 6:17 de la tarde, apenas 9 minutos después de que comenzara la administración de la inyección letal, Michael James Perry fue pronunciado fallecido. Tenía 28 años. Fue la 14ª ejecución en Texas en 2010. El estado continuaría siendo la jurisdicción más activa para la pena capital en Estados Unidos. Después de la ejecución, las familias de ambos lados dieron declaraciones a los medios reunidos afuera de la unidad Walls. Lisa Stotler Balloon habló con los reporteros, sosteniendo una foto de su madre tomada 2 días antes de su fallecimiento. Sentí lástima por su familia, dijo. No es un buen día para nadie. Cuando dijo que nos perdonaba, supe que se había hecho justicia hoy. Necesitaba mirar yo misma a sus ojos. Necesitaba ver si era el monstruo que lo había convertido. Aparentemente lo es. También expresó frustración de que Jason Burkett y Christine Willis no estuvieran en la camilla junto a Michael. Solo desearía que Jason Burkett y Christine Willis estuvieran aquí sentados a su lado, declaró. Mary Ann Bogwich, la madre de Sandra de 80 años y abuela de Adam, dijo, estoy feliz de decir que esto ha terminado. Podemos seguir adelante con nuestras vidas ahora y tener paz. Rosemary Jeffrey, la madre de Jeremy Richardson, reconoció que la ejecución de Michael aún no le había traído el cierre que buscaba. No terminará hasta que Jason se haya ido, dijo. Entonces, nuestra familia puede tener algo de descanso. Del lado de Michael, hubo dolor y llanto. Gail Perry había perdido a su esposo apenas un mes antes y ahora perdía al hijo que había adoptado y criado, a pesar de todos sus problemas. La familia de Michael nunca se había acercado a las familias de las víctimas. Nunca expresó remordimiento en su nombre. Esta falta de reconocimiento del dolor que Michael causó solo intensificó la amargura entre las partes. El fiscal de distrito del condado de Montgomery, Brett Ligon, emitió una declaración después de la ejecución. Revisé personalmente toda la evidencia antes de la ejecución. La ética me impidió comentar sobre la acusación ridícula de que la confesión del señor Perry fue de alguna manera coaccionada y que la evidencia en su caso era defectuosa. La realidad es que el señor Perry se rió durante toda su confesión legal y voluntaria, en la que relató detalles sobre las acciones contra sus víctimas inocentes. El resto de la evidencia en el caso fue tan abrumadora como perturbadora.
Las últimas palabras del señor Perry reflejaron la forma en que vivió su vida, llena de odio, bilis y narcisismo. No me regocijo en la ejecución de su sentencia, pero no lloro su fallecimiento. Que las familias de las víctimas finalmente tengan la paz que merecen. La pregunta de si Michael realmente disparó el arma o si Jason fue el único responsable de los disparos permanecería sin respuesta definitiva. Michael confesó haber disparado a Sandra, luego retractó esa confesión. Jason también confesó, luego culpó a Michael. Cada uno apuntó al otro hasta el final. Lo que es indiscutible es que 3 personas inocentes fallecieron el 24 de octubre de 2001 porque 2 jóvenes quisieron conducir un automóvil bonito. Sandra Stotler, de 50 años, trabajó duro toda su vida como enfermera, criando a un niño que no era biológicamente suyo, pero a quien amó como propio. Adam Stotler, de 16 años, tenía toda su vida por delante. Jeremy Richardson, de 18 años, era el mejor amigo de Adam y un hijo amado. Esas 3 vidas fueron destruidas en una noche de violencia sin sentido. Las familias que quedaron atrás nunca serían las mismas. El caso de Michael James Perry plantea preguntas difíciles que la sociedad estadounidense continúa debatiendo. ¿Cuándo es apropiada la pena capital? ¿Cómo decidimos quién vive y quién fallece cuando múltiples personas son igualmente culpables de los mismos acontecimientos? Michael y Jason fueron condenados por el mismo conjunto de acciones. Ambos estuvieron presentes. Ambos participaron. Sin embargo, Michael recibió la pena capital, mientras que Jason recibió cadena perpetua. La diferencia aparentemente se redujo a 2 votos del jurado, influenciados por el testimonio emocional del padre de Jason asumiendo la culpa por la crianza de su hijo. Esta disparidad llevó a muchos a cuestionar la equidad del sistema. Si ambos hombres eran igualmente culpables, ¿cómo podía uno merecer la ejecución mientras el otro no? ¿Deberían las circunstancias de la infancia de alguien determinar si vive o fallece? El caso también destacó problemas con la evidencia forense. El doctor Paul Schroed, cuyo testimonio sobre el momento de la eliminación fue central para el caso, más tarde fue expuesto por falsificar su currículum y fue despedido de su posición en El Paso. En Ohio, el gobernador Ted Strickland concedió clemencia a Richard Niels, un recluso del corredor de la muerte, basándose en testimonio desacreditado de Schroed. Estos problemas llevaron a algunos a cuestionar si Michael había recibido un juicio justo. Sus abogados argumentaron que el testimonio defectuoso de Schroed debería haber llevado a una nueva audiencia. Los tribunales no estuvieron de acuerdo. La confesión de Michael también generó debate. ¿Fue genuina o fue coaccionada de un joven lesionado bajo la influencia de sustancias y aterrorizado? Michael afirmó que le apuntaron con un arma a la cara, que estaba exhausto y herido y que diría cualquier cosa para que terminara el interrogatorio. Vicky Howard, la enfermera de la cárcel, testificó que Michael estaba riendo y admitió haber disparado a una mujer. ¿Quién decía la verdad? Los fiscales argumentaron que la cantidad de detalles en la confesión de Michael probaba su autenticidad. Solo alguien involucrado podría haber conocido la disposición de la casa, el plan para atraer a Adam y Jeremy y otros detalles específicos. Michael respondió que la policía podría haber proporcionado esos detalles durante el interrogatorio. Werner Herzog, al explorar el caso, no intentó responder estas preguntas definitivamente. En cambio, presentó a las personas involucradas, les permitió hablar y dejó que los espectadores sacaran sus propias conclusiones. Su oposición a la pena capital era clara, pero no convirtió el documental en propaganda. En cambio, creó un retrato humano de todos los afectados por la tragedia. La reacción al documental fue mixta. Algunos lo vieron como una poderosa declaración contra la pena capital. Otros sintieron que humanizaba demasiado a Michael y no se enfocaba lo suficiente en las víctimas. Las familias de las víctimas en gran medida no participaron en la película, con la excepción de Lisa Stotler Balloon, quien dejó clara su posición de que la ejecución de Michael fue justicia merecida. El caso de Michael James Perry permanece como un punto de referencia en los debates sobre la pena capital en Estados Unidos. Su juventud al momento de los acontecimientos, solo 19 años, planteó preguntas sobre si alguien tan joven
debería ser ejecutado por acciones cometidas antes de que su cerebro estuviera completamente desarrollado. Los factores de riesgo en la vida de Michael eran evidentes desde temprana edad: adopción, exposición prenatal a sustancias, diagnósticos de trastornos de conducta, múltiples hospitalizaciones psiquiátricas, falta de hogar, abuso de sustancias. Estos no excusan sus acciones, pero proporcionan contexto sobre cómo un niño que nació aparentemente sano se convirtió en alguien involucrado en actos violentos. Jason Burkett tuvo una historia similar de trauma infantil, negligencia y exposición a la violencia y adicción. El testimonio de su padre sobre su propio fracaso como padre fue desgarrador y aparentemente influyó en los dos jurados que votaron contra la pena capital para Jason. El sistema de justicia criminal de Estados Unidos lucha con estas preguntas constantemente. ¿Cómo equilibramos la responsabilidad individual con las circunstancias que moldearon a una persona? ¿Cuánta compasión debemos mostrar hacia aquellos que no mostraron compasión hacia sus víctimas? Para las familias de Sandra, Adam y Jeremy, estas preguntas filosóficas eran secundarias a su dolor. Perdieron a personas amadas de manera violenta y sin sentido. Ninguna ejecución podría devolverles a sus seres queridos. Para algunos, como Lisa Balloon, la ejecución de Michael proporciona un sentido de cierre y justicia. Para otros, como Rosemary Jeffrey, el cierre permanecería fuera de alcance, mientras Jason Burkett siguiera vivo. El hecho de que Kristen Willis recibiera inmunidad completa, a pesar de estar presente durante la eliminación de 2 de las víctimas y tener sangre en su ropa, también generó debate. ¿Fue apropiada esa inmunidad o debería haber sido procesada también? Michael insinuó que recibió un trato especial porque su padre era oficial de policía. Las autoridades negaron esto, diciendo que su testimonio era esencial para procesar a los principales responsables. El capitán Fred Allen, el guardia que supervisó más de 100 ejecuciones en Texas antes de renunciar, representa otra dimensión del costo humano de la pena capital. Su descripción de la carga psicológica de apretar las correas en hombres que estaban a punto de fallecer es inquietante. Allen finalmente concluyó que ninguna persona debería tener que hacer ese trabajo. El reverendo Richard López, el capellán que acompaña a los condenados en sus últimas horas, enfrentó una contradicción diferente. Como hombre de fe que creía que toda vida es preciosa, no podía detener el proceso de ejecución que observaba repetidamente. Su dolor por esta impotencia era palpable en la entrevista de Herzog. Texas continúa ejecutando reclusos a un ritmo mayor que cualquier otro estado. El debate sobre si esto constituye justicia o venganza continúa. Los partidarios de la pena capital argumentan que proporciona cierre a las familias de las víctimas y sirve como elemento disuasorio. Los opositores señalan la posibilidad de error, la aplicación desigual y la cuestión moral fundamental de si el Estado debería tener el poder de tomar vidas. El 24 de octubre de 2001, 2 jóvenes de 19 años tomaron decisiones que resultaron en 3 fallecimientos y destruyeron múltiples familias. En el lapso de pocas horas, Sandra Stodler, Adam Stodler y Jeremy Richardson perdieron sus vidas por un automóvil. Casi 9 años después, el 1 de julio de 2010, el estado de Texas ejecutó a Michael James Perry por su papel en esos acontecimientos. Tenía 28 años. Sus últimas palabras perdonaron a todos los involucrados en su ejecución, pero nunca reconoció completamente su responsabilidad por las vidas que se perdieron. Jason Burkett continúa cumpliendo su sentencia de cadena perpetua. Será elegible para libertad condicional cuando tenga aproximadamente 60 años. Las familias de las víctimas continúan viviendo con su pérdida. Lisa Balloon les cuenta a sus hijas sobre su abuela Sandra y su tío Adam. Rosemary Jeffrey continúa lamentando a su hijo Jeremy. La ausencia de sus seres queridos es permanente. La familia de Michael también sufre. Gail Perry perdió tanto a su esposo como a su hijo adoptivo en el lapso de un mes. A pesar de todos los problemas de Michael, ella nunca dejó de amarlo. El caso plantea preguntas que no tienen respuestas fáciles, sobre la justicia y la venganza, sobre la redención y la responsabilidad, sobre cómo una sociedad debe responder cuando sus miembros cometen actos terribles, sobre si ejecutar a alguien por eliminar proporciona justicia o simplemente crea más pérdida. Werner Herzog, al capturar este caso en film, creó un documento histórico
que obligó a los espectadores a luchar con estas preguntas. No proporcionó respuestas fáciles porque no las hay. Lo que permanece indiscutible es la pérdida trágica de vidas. Sandra Stotler, quien dedicó su carrera a cuidar a otros como enfermera y quien abrió su hogar a un niño que necesitaba un hogar, merecía vivir. Adam Stotler, quien tenía apenas 16 años con toda su vida por delante, merecía vivir. Jeremy Richardson, quien estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado, merecía vivir. Y quizás, incluso con todos sus problemas y malas decisiones, Michael James Perry también merecía vivir. Merecía la oportunidad de cambiar, de crecer, de encontrar redención. Merecía más que fallecer en una camilla a los 28 años por decisiones que tomó a los 19. El debate sobre estas preguntas continuará. Mientras tanto, las familias en ambos lados de esta tragedia continúan viviendo con las consecuencias de lo que sucedió aquella noche de octubre en 2001. La historia de Michael James Perry es una historia sobre pérdida, sobre decisiones, sobre consecuencias y sobre un sistema de justicia que lucha con preguntas imposibles. Es una historia sin héroes, solo víctimas y un recordatorio de cuán frágil y preciosa es la vida humana. 3 personas inocentes fallecieron por un automóvil rojo. Otra persona fue ejecutada por el Estado casi una década después. Y las ondas de esa violencia inicial continúan extendiéndose, tocando incontables vidas. Sin un final claro a la vista, esta es la historia completa del caso de Michael James Perry, basada en registros judiciales, testimonios, entrevistas y reportajes verificados. Es una historia que nos obliga a confrontar verdades incómodas sobre la naturaleza humana, el sistema de justicia criminal y el costo real de la violencia en cualquier forma.